Buenos días, muchas gracias, Diana. Vamos a dar inicio a la plática de hoy. Se llama Uso de la membrana Creos Genoprotect en procedimientos regenerativos. Entonces, bueno, todo el mundo sabemos lo que es la enfermedad periodontal, pero a forma de repaso. La periodontitis es una enfermedad crónica multifactorial asociada con biofilms y caracterizado por una destrucción progresiva del aparato de soporte y de inserción del diente. Está caracterizada por inflamación, que entonces resulta en la pérdida de inserción, como podemos ver aquí en la imagen de este primer molar inferior en su raíz mesial. La enfermedad periodontal es caracterizada por destrucción progresiva del aparato de inserción y de soporte del diente. Si nosotros no tenemos una acción a tiempo, esta destrucción puede llevar a la pérdida dental de una o más piezas. Sin embargo, sabemos que esta enfermedad es totalmente prevenible y es tratable en la mayoría de los casos. Simplemente hay que hacer un buen diagnóstico y un buen tratamiento e intervención a tiempo. La enfermedad periodontal como tal no duele. Entonces, la mayoría de los pacientes, desafortunadamente, no tienen la cultura de ir al dentista a estas revisiones generales y cuando ya nos damos cuenta o nos percatamos que hay algún problema, es porque tenemos movilidad dental o tenemos supuración o tenemos alguna otra secuela de la enfermedad que ya el paciente nota con mayor facilidad y es entonces cuando va a la consulta con nosotros. ¿Por qué es importante? Porque es un problema de salud pública bastante importante por su alta prevalencia y por lo que les mencionaba, que puede conducir a la pérdida dental, ocasionando obviamente deshabilidades, afectando negativamente tanto la masticación como la estética del paciente y afecta negativamente la calidad de vida de los pacientes por todo esto que les mencionaba y por el tipo de alimentos que se ven restringidos en ese tipo de pacientes. La periodontitis es la causante de una proporción sustancial del edentulismo de algunos pacientes y la disfunción masticatoria, teniendo, como les mencionaba, efectos negativos en la salud general del paciente y en costos dentales significativos. Y bueno, con la nueva clasificación sabemos que ahora tenemos un panorama mucho más grande para poderle dar nombre y apellido a esta enfermedad. Y bueno, los estadios sabemos que van compuestos por la severidad de la enfermedad al momento de la presentación y la complejidad del manejo de la misma. Y a su vez los grados están determinados por la información de las características biológicas de la enfermedad, la tasa de progresión y la valoración de riesgo a futuro. Entonces, ¿cuál va a ser la herramienta que nosotros como periodoncistas vamos a tener para poder tratar esta periodontitis? Como en todos los pacientes, la fase 1 es de vital importancia. El control personal de placa, la técnica de cepillado, la eliminación de placa y cálculo, la enseñanza de algunos aditamentos de higiene oral, así como el hilo dental, el raspado y alisado radicular y la reevaluación. Posteriormente a esto, la herramienta que nosotros tenemos es el realizar un desbridamiento por colgajo y realizar una regeneración periodontal para poder devolverle al paciente estos tejidos que se han perdido. Sabemos que como tal, una verdadera regeneración periodontal no la vamos a poder nosotros determinar sino hasta que hagamos un análisis histológico del tejido que regeneramos. Casi nunca realmente hacemos esto, entonces idealmente queremos una regeneración periodontal, pero sabemos que lo que estamos teniendo es una reparación. Y se ha demostrado que en comparación, por ejemplo, con el desvidamiento por colgajo, la cirugía regenerativa va a tener mayores tasas de éxito y uno de los sitios que presentan los mayores retos para nosotros como clínicos es la zona de la furcación de los molares y obviamente también de los premolares. ¿Por qué? Por la anatomía, por la accesibilidad tan limitada que tenemos y la complejidad de la cicatrización. El reto principal entonces para nosotros es hacer un desbridamiento adecuado para poder tener una adecuada regeneración. Entonces, bueno, vamos a ver el primer caso. Es un paciente masculino de 45 años de edad, referido al consultorio dental para terapia periodontal. Tiene en general buena salud, un historial familiar de periodontitis y tiene profundidades al sondeo en la zona de la furcación de un molar inferior. La queja principal que el paciente nos refiere es que tiene una leve molestia y que presenta inflamación que no ha cedido. Y en la examinación periodontal, como les mencionaba, profundidad del sondeo en la zona de la furcación en vestibular del diente 46. Entonces, aquí vemos la imagen clínica. Realmente vemos que la encía está en buenas condiciones. Podemos ver que es un diente que está restaurado.
Radiográficamente, posiblemente apenas empezamos a ver una pequeña sombra en la zona de la furcación, pero debemos hacer la examinación clínica. Al momento de hacer nuestra examinación clínica, con nuestra sonda periodontal, la UNS-15, y con nuestra sonda de Neighbors, que es especial para la zona de la furcación, nos damos cuenta que tenemos una furca grado 2 en la clasificación de Glickman, lo cual se traduce en pérdida de hueso interradicular abarcando una sola superficie, ya sea vestibular o lingual, en el caso de este paciente, en vestibular. El tratamiento inicial, como les había mencionado, es dentro de la fase de la higiene bucal, es la reducción del número de bacterias en boca y por lo tanto reducir el nivel de inflamación, explicar las causas de la periodontitis para que el paciente entienda cuál es la etiología de esta enfermedad y que la podamos prevenir a largo plazo, y daremos instrucciones de cómo mantener los dientes y las encías limpias, al igual que obviamente la terapia mecánica que les había mencionado. Posteriormente hacemos una reevaluación y podemos en esta imagen ver cómo entra la sonda de Neighbors en la zona de la furcación que les había mencionado que estaba afectada. Entonces, bueno, vamos a realizar nuestro tratamiento quirúrgico, dentro de la cual vamos a hacer incisiones intrasurcales, vamos a levantar un colgajo mucoperióstico o de grosor total con la finalidad de exponer quirúrgicamente nuestro defecto óseo. Posteriormente vamos a eliminar el tejido de granulación del defecto periodontal y realizar el raspado y alisado radicular de nuestra superficie radicular que esté involucrada. Siempre que podamos evitar hacer incisiones verticales y veratrices es una buena recomendación porque de esta forma no comprometemos tanto el aporte sanguíneo. Sabemos que en algunas ocasiones, como en algunos casos que vamos a ver más adelante, sí es necesario para poder llegar a la extensión de la lesión, pero les digo, en los casos donde los podamos eliminar y únicamente extendernos más hacia mesial o hacia distal con nuestras incisiones intrasurcales, pues es una buena técnica quirúrgica. Vemos entonces aquí la zona del defecto y de igual manera una vez que levantamos el colgajo volvimos a introducir la sonda de Neighbors para la fotografía básicamente y para poder ver qué tan profundo estaba esta involucración de la furca. Dentro del tratamiento quirúrgico lo que vamos a hacer es recortar la membrana para lograr la forma y el tamaño deseado. Esto lo debemos hacer con tijeras estériles y posteriormente lo vamos a colocar en su lugar. Más adelante de igual forma lo vamos a ver, pero la membrana puede ser sujetada con el mismo colgajo, puede ser sujetada también con puntos de sutura por su gran flexibilidad y resistencia tensil que nos ofrece. Posteriormente, vamos a colocar un injerto óseo, en este caso utilizamos Fayos, el cual fue previamente hidratado y posteriormente lo colocamos dentro del defecto intraóseo para rellenarlo y darle soporte a nuestra membrana de colágeno Creos Genoprotect. Posteriormente reposicionamos o desplazamos la encía y la vamos a suturar en su lugar. Entonces, así es como viene nuestra membrana. Viene en esta caja, dentro del cual viene un primer blister y adentro de este viene un segundo blister. Entonces, estamos bastante seguros de que en ningún momento del transporte se rompió la esterilización que contiene este blister interno. Aquí podemos ver la membrana que nosotros tenemos y la debemos de configurar según el defecto periodontal que nosotros tengamos y que vayamos a regenerar. También viene con estas etiquetas para que nosotros las podamos colocar dentro del expediente de nuestro paciente. En este caso, como teníamos una lesión en la zona de la furcación, decidimos hacer esta configuración de la membrana. Imagínense como si fuera un delantal y lo vamos a colocar sobre la zona de la furcación y debemos extendernos más o menos 2 milímetros hacia paredes sanas en todos los sentidos. Y como les había mencionado, podemos suturar la membrana con una sutura suspensoria detenida en la parte lingual de nuestro diente para que se mantenga en su posición y no se esté moviendo. Aquí pueden alcanzar a ver la membrana ya colocada en su lugar mediante los puntos de sutura y posteriormente, bueno, y también pueden alcanzar a ver cómo la membrana se va a rehidratar en unos segundos y se adhiere muy bien a la forma del defecto. Posteriormente desplazamos nuestro colgajo y suturamos. ¿Cuáles son las metas de nuestra terapia quirúrgica? Obviamente la regeneración o la reparación periodontal, reducir la profundidad al sondeo, incrementar el nivel óseo de la membrana junto con el injerto óseo, obviamente, y mejorar los niveles de inserción y prevenir una recesión gingival. Sabemos que en la mayoría de los casos, cuando nosotros hacemos un tratamiento periodontal, puede conducir a una recesión gingival. Entonces, nuestra meta es
hacer un enfoque quirúrgico lo más conservador posible, una manipulación de los tejidos también lo más delicada posible y poder prevenir esta recesión gingival que en muchas ocasiones es bastante molesto para los pacientes. Ahora, no todas las membranas se van a comportar biológicamente de la misma manera, puesto que van a diferir en su origen y su estructura. Y esto a su vez se va a ver reflejado en las propiedades mecánicas y en el desempeño clínico que tengamos. Entonces debemos de seleccionar una membrana con un material que sea altamente compatible con nosotros, como es el colágeno, el cual tiene una alta biocompatibilidad y tiene una capacidad de promover la cicatrización de las heridas. Las membranas de colágeno, como lo es la Creos Genoprotect, tiene varias características, más allá de las estructurales, incluyendo una baja inmunogenicidad, una buena capacidad hemostática, una acción quimiotáctica de células regenerativas, como lo son los fibroblastos y los osteoblastos, al igual que una buena estabilidad dimensional. La membrana Creos Genoprotect es utilizada como una barrera para la contención de los injertos óseos durante los tratamientos de defectos periodontales o la regeneración tisular guiada, como vimos en el caso anterior, y como vamos a ver posteriormente, también se puede utilizar en los casos de aumento de reborde o de regeneración ósea guiada. Es una membrana natural, reabsorbible, sin un entrecruzado o un crosslink, como se llama en inglés, químico. Este colágeno natural tiene propiedades de resistencia mecánica, como les había mencionado. La podemos jalar, la podemos perforar, la podemos suturar y va a tener una buena adaptación a los tejidos en comparación con un colágeno que esté hecho de forma sintética. Es importante mencionar que está producido a partir de colágeno porcino. Entonces, si nuestro paciente en nuestra historia clínica nos refiere que tiene alguna alergia a este tipo de elementos, debemos de evitar utilizarla. Realmente sería la única contraindicación. De cualquier otra manera, es una excelente membrana y en los casos que veremos a continuación, vamos a ver los resultados que podemos obtener con ella. Los procesos que ellos utilizan para manufacturarlo y esterilizarlo son bastante estandarizados, están certificados y tienen unos controles veterinarios bastante estrictos. Y como les había mencionado, está empaquetado en un recipiente doble blister y es esterilizado con tratamiento de gas de óxido de etileno. Y está diseñada para proteger el espacio del defecto óseo con la finalidad de establecer un medio ambiente favorable para la regeneración ósea. Lo que hace entonces es que previene la migración de las células no deseadas que provienen de los tejidos blandos, que sabemos que son de rápido crecimiento, y entonces permite y protege el crecimiento de células osteogénicas, que son de más lento crecimiento, pero son las que verdaderamente nos van a dar este soporte que hemos perdido a consecuencia de la enfermedad periodontal. Está compuesta por una red de fibras de elastina y colágeno porcino altamente purificadas y entrelazadas. Ahora, cuando nosotros seleccionamos una membrana de colágeno para regeneración periodontal, para regeneración ósea, para sellar alguna comunicación con seno maxilar, para lo que nosotros queramos, debemos de tener 4 principios muy claros. Estos principios fueron introducidos en 2006 por Wang y Boyapati y se les dio el nombre de PAS, por sus siglas en inglés. Lo que esto significa es que cuando nosotros tengamos una selección, debemos de también respetar estos principios, como son el cierre primario de la herida sin tensión, para poder permitir una correcta cicatrización por primera intención, y con esto reducimos el riesgo de exposición de la membrana. Hay algunas técnicas quirúrgicas en las cuales podemos dejar una porción de la membrana expuesta o podemos utilizar una técnica quirúrgica de doble membrana, pero preferimos, siempre que se pueda, hacer un cierre primario y reducir el riesgo de exposición de la membrana, porque con esto vamos a tener un sitio quirúrgico estéril, sin contaminación de bacterias, y vamos a tener todas las propiedades de la membrana de una forma más íntegra. También debemos de favorecer la angiogénesis para promover el aporte sanguíneo y que todos los tejidos puedan tener una nueva vascularización. También debemos de mantener el espacio para crear un nicho para las células mesenquimales indiferenciadas y que con esto podamos tener una regeneración o reparación periodontal. Y también la estabilidad del coágulo para permitir el correcto desarrollo de estas células en este espacio que estamos manteniendo
con esta membrana de colágeno. Las membranas o las barreras ideales deberán de contar con las siguientes características. Deben de ser biocompatibles, no favorecer ninguna respuesta inmune o de inflamación por parte del paciente, deben de integrarse perfectamente con los tejidos, deben de tener una buena estabilidad. Algo que también es muy importante es que su manejo sea fácil, que no se nos complique al momento de la cirugía estarlo manipulando. Hay algunas membranas que tienen una consistencia un poco más acartonada y entonces es más difícil su manejo y su correcta adaptación. La membrana Creos Genoprotect tiene un manejo y una adaptación muy versátil dentro de los tejidos periodontales, que tenga permeabilidad para que las células que deben de pasar puedan pasar al igual que el aporte sanguíneo y de igual forma que las células que no querramos del tejido blando no puedan ser permeables a través de esta membrana y que sean capaces de mantener el espacio durante un tiempo adecuado para que se pueda llevar a cabo la regeneración que nosotros estamos buscando. El siguiente paciente es un paciente masculino de 60 años de edad, referido al consultorio también para terapia periodontal. Tiene una buena salud, de igual forma tiene historial familiar de periodontitis como nuestro paciente anterior, y este paciente tiene profundidades del sondeo en la zona de la raíz mesial de un molar inferior. Realmente el paciente no presentaba ninguna queja como tal, simplemente fue un hallazgo fortuito radiográfico del paciente dentro de la examinación del dentista que nos refiere a este paciente. Y dentro de la examinación periodontal tenemos una profundidad del sondeo en la raíz mesial del diente 46 con gran cercanía al ápice. Vamos a ver que tenemos pérdida ósea alrededor del ápice de la raíz mesial del primer molar inferior. El plan de tratamiento inicial es el mismo que todos conocemos, la eliminación de placa y cálculo, profilaxis, corrección de la técnica de cepillado, enseñanza o corrección de la técnica de hilo dental o de algún otro aditamento que sea específico para este paciente, el raspado y alisado radicular y la reevaluación. Dentro del tratamiento quirúrgico, hicimos incisiones intrasurcales y una sola incisión liberatriz vertical hacia vestibular. Levantamos un colgajo mucoperióstico de grosor total con la finalidad de exponer quirúrgicamente el defecto óseo. Vamos a eliminar entonces el tejido de granulación del defecto periodontal y realizar el raspado y alisado radicular de la zona en cuestión. Podemos ver que a diferencia del caso anterior, aquí la zona de la furcación prácticamente está intacta. Sin embargo, tenemos este defecto aislado únicamente en la zona de esta raíz mesial. Aquí podemos ver un acercamiento donde podemos ver que ya limpiamos la superficie del defecto óseo, al igual que la superficie radicular de nuestro paciente. Dentro del tratamiento quirúrgico, entonces, recortamos la membrana nuevamente para lograr la forma y el tamaño deseado con las tijeras estériles. Colocamos igual el BIOS y posteriormente reposicionamos o desplazamos la encía y vamos a suturar. La red de fibras de Creos proveen una barrera física para contener al material del injerto óseo en el sitio del defecto y excluir el crecimiento de tejidos blandos adyacentes durante un periodo de tiempo suficientemente largo para permitir que la regeneración sea lograda. Aquí podemos ver un poquito mejor esta técnica que les había mencionado de colocar un punto de sutura suspensorio para adosar perfectamente bien o lo mejor que se puede la membrana hacia el defecto periodontal. Aquí podemos ver que aún hay un pequeño espacio, el cual una vez que nosotros reposicionemos el colgajo podemos hacer un poquito de presión para que esto se adapte muchísimo mejor a la zona de la furcación. Y lo que esto nos menciona es que es bastante resistente a la tensión esta membrana. Y les había mencionado, la membrana recortada deberá de cubrir por lo menos 2 milímetros más allá de las paredes del defecto para evitar el crecimiento hacia la parte interna del tejido gingival de alguna fuente lateral. Entonces debemos de recortar la membrana más grande de lo que tenemos nuestro defecto. De igual forma, no desperdiciar la membrana. Entonces, a pesar de que únicamente tengamos el defecto importante en la zona de la raíz mesial, lo podemos colocar sobre todo este aspecto para que podamos tener la seguridad de que los tejidos blandos no van a penetrar en esta parte y podemos también de igual forma regenerar un poquito esta raíz distal que estaba ligeramente afectada por enfermedad periodontal. Y bueno, aquí vemos la representación esquemática de la colocación de esta barrera física o membrana
la cual previene que el epitelio, los tejidos gingivales, tengan contacto con la superficie radicular durante la cicatrización, permitiendo entonces que las células del ligamento periodontal, como lo vemos aquí en la flecha, puedan repoblar la superficie radicular previamente involucrada con esta enfermedad que conocemos como periodontitis. Para finalizar, el colgajo mucoperióstico es desplazado sobre la membrana, libre de tensión, con la finalidad de no comprometer el aporte sanguíneo del área del defecto. Vamos a suturar nuestros tejidos con una sutura de Vicryl 4 ceros con una aguja reverso cortante. Y los puntos de sutura se quitan más o menos de 10 a 12 días después, dependiendo de cómo veamos la cicatrización de nuestro paciente. Debemos de igual manera pedirle a nuestro paciente que durante el periodo de cicatrización se abstenga de tener una higiene mecánica, tanto el cepillo dental como el hilo dental o los aditamentos en esta zona operada, y únicamente vamos a estar haciendo una higiene química mediante el uso de los enjuagues de clorexidina al 12%, 2 veces al día, y esto lo vamos a hacer durante 2 semanas. El siguiente paciente es un paciente masculino de 42 años de edad, referido al consultorio para terapia periodontal. Tiene buena salud, no es fumador y tiene profundidades al sondeo generalizadas y igual en la zona de la raíz mesial de un molar inferior. De igual forma, realmente el paciente no se había percatado que tenía un problema. La doctora que nos refiere a este paciente le mandó una serie radiográfica y aquí es cuando nos percatamos de este problema que teníamos. Y bueno, de igual forma vamos a hacer las incisiones intrasurcales de incisión liberatriz, el colgajo mucoperióstico para exponer quirúrgicamente el efecto óseo, eliminar el tejido de granulación y realizar el raspado y alisado radicular. Entonces, esta es la imagen radiográfica que nuestra referidora obtuvo de su evaluación. Nos envía a nuestro paciente, igual como les mencioné, hacemos la fase 1, el raspado y alisado radicular, la reevaluación. Y dentro del tratamiento quirúrgico también nos gusta tomar una radiografía con la sonda o con algún medio de contraste en la zona del defecto periodontal. Número 1, para enseñarle al paciente. Número 2, también para tenerlo para un seguimiento y también para estas prácticas, para poderles ofrecer a ustedes un panorama mucho más claro de lo que teníamos en ese momento. Y podemos ver que la lesión está cercana al ápice, pero no ha comprometido el ápice todavía. De cualquier forma, sabemos que radiográficamente pues no es 100% verídico todo esto. Entonces también hay que mandar con una interconsulta con el endodoncista para hacer pruebas de vitalidad y también estar monitoreando continuamente junto con el paciente este diente para ver que no vaya a tener algún problema en la pulpa dental. Esta es la imagen clínica del defecto periodontal que les había enseñado en la radiografía. Podemos ver que realmente el premolar no tenía involucración todavía y que estaba involucrada únicamente la raíz mesial de este molar. A diferencia de los dos casos anteriores, podemos ver que esta involucración es mucho más grande que la que teníamos. Entonces, en este caso, de igual forma, hidratamos nuestro injerto óseo, lo colocamos sobre nuestro defecto periodontal, colocamos nuestra membrana Creos Genoprotect, igual extendiéndonos un poquito más, más o menos 2 milímetros hacia toda la periferia de los tejidos y colocando puntos de sutura para poder desplazar nuestra membrana al lugar donde nosotros la queremos, adaptarla bien hacia la zona de la furcación y sabemos que no se va a desgarrar aun cuando nosotros hagamos estos puntos de sutura. Aquí podemos ver la radiografía inmediatamente postoperatoria, en la cual podemos ver el llenado óseo que obtuvimos de este defecto periodontal. Y este paciente aún está en seguimiento, entonces todavía no tenemos la radiografía de después, pero posteriormente en otra práctica espero podérselas enseñar. Ahora, ¿cuáles van a ser las características importantes que nosotros debemos de tomar en cuenta dentro de nuestros defectos periodontales para poder ver qué tan fácil va a ser regenerarlo o qué tanta predictibilidad va a tener nuestro tratamiento regenerativo? Algo que es muy importante tomar en cuenta es el número de paredes óseas. Podemos nosotros tener defectos periodontales de 1, 2, 3 paredes o podemos tener estos que son de hemiseptum. A mayor número de paredes, mejor va a ser la cicatrización de nuestro paciente. ¿Por qué? Porque vamos a tener un mejor aporte sanguíneo, una mejor estabilización del coágulo y un mejor soporte del colgajo. Entonces, un defecto periodontal, como les había mencionado,
que tenga todavía 3 paredes remanentes va a tener un mejor potencial de regeneración en comparación con un defecto que únicamente tenga una pared, que va a tener un menor potencial de regeneración. ¿Qué más nos va a afectar? La profundidad del defecto. Cuanto más profundo sea nuestro defecto periodontal, mayor ganancia en niveles de inserción pudiéramos llegar a tener. Simplemente en estos casos hay que hacer una muy buena técnica quirúrgica para limpiar perfectamente bien el fondo del defecto, que sabemos que es una zona bastante angosta y de difícil visibilidad, para que no vayamos a dejar ahí ningún fragmento de cálculo o de tejido de granulación que pueda llegar a interferir con nuestra regeneración periodontal. La anchura del defecto también es importante. Los defectos anchos van a proveer menos contención del injerto óseo y van a afectar obviamente la estabilización del coágulo, el aporte sanguíneo y la nutrición que podamos llegar a tener. No sería lo mismo, por ejemplo, que tuviéramos un defecto periodontal entre la zona de este premolar y este molar, o de este premolar y este otro canino, porque vamos a tener una zona bastante angosta. Que, por ejemplo, si tuviéramos un defecto periodontal entre la zona de este canino y este premolar, donde sabemos que tenemos un área bastante ancha, y aquí va a ser mucho más fácil el acceso quirúrgico y que tengamos una buena regeneración. Entonces, también la regeneración periodontal va aunada a la proximidad radicular que nosotros tengamos entre los dientes adyacentes a nuestro defecto periodontal. Algo que también es muy importante y que es mi obligación como periodoncista mencionarlo, es el mantenimiento. Aquellos pacientes que hayan cursado con enfermedad periodontal, con periodontitis, son pacientes que siempre van a ser pacientes de periodontitis. Pueden estar en un estadio de salud, pero siempre van a tener esa mayor predisposición a volver a tener recidiva de la enfermedad. Entonces, es importante que a estos pacientes, antes de hacer la terapia quirúrgica, los tengamos en un buen y estricto control personal de placa, una buena utilización y una buena destreza de los aditamentos de higiene oral, para que una vez que nosotros hayamos hecho nuestro tratamiento quirúrgico, podamos confiar en que vamos a poder mantener estos resultados a largo plazo. Sí hay que tener nuestras citas de mantenimiento cada 4, cada 5, cada 6 meses, dependiendo de cómo vayamos viendo la respuesta de nuestro paciente y su habilidad también para practicar una buena higiene oral, pero sabemos que realmente el paciente va a estar encargado de mantener nuestros resultados en casa y con su higiene diario. Entonces, se ha demostrado que se puede lograr una estabilidad a largo plazo, tanto de la terapia periodontal como de la terapia de implantes, si los pacientes llevan a cabo una adecuada higiene oral, evitando de igual forma riesgos como lo son fumar o tener una diabetes no controlada, y que estén en un programa regular de mantenimiento con nosotros como periodoncistas o con el doctor que nos refiera a nuestro paciente. La frecuencia de estas citas deberá de ser adaptada al paciente de forma individual, basado en el monitoreo longitudinal. Yo siempre les menciono a mis pacientes, la primera cita después de la regeneración, digamos que es como un examen. Si yo en esa cita veo que tienen una muy buena higiene, tienen un buen control, no hay otra vez indicios de enfermedad periodontal, le damos la siguiente cita a los 6 meses. Si yo en esa cita veo que viene sucio, que no tiene un buen control, que otra vez hay sangrado al sondeo, que hay algún tipo de problemas, entonces voy a dar citas con un intervalo de tiempo más corto, que pudiera llegar a ser 4 meses, para poder ayudarle un poquito más al paciente a mantener esta salud que logramos obtener con la cirugía y pues mantenerlo así durante el mayor número de años posibles sin que pierda más número de dientes. Bueno, hasta ahorita hemos visto puros casos de regeneración periodontal. Ahora vamos a ver algunos casos de extracción y preservación de alvéolos, regeneración ósea. Directamente después de la extracción dental, sabemos que los alvéolos de los dientes unirradiculares y multirradiculares le ofrecen al dentista que esté trabajando con implantes diferentes problemas. Generalmente, el lugar ideal para que nosotros coloquemos un implante es el septum interradicular. Sin embargo, en muchas ocasiones, hacer la osteotomía en esta zona es difícil. ¿Por qué? Porque es una zona que puede estar involucrada por enfermedad periodontal, puede estar involucrada por alguna enfermedad, digamos, endoperiodontal, puede ser una zona que sea súper angosta o que realmente ni siquiera exista como tal. O cuando nosotros estemos fresando, que podamos acabar con el hueso de esta zona. Entonces, en estos casos, la zona donde nosotros pudiéramos llegar a tener la estabilidad primaria
sería más allá del piso del alvéolo, que en algunos casos está muy cercana al nervio o, por ejemplo, al seno maxilar. Entonces, se nos dificultaría hacer la colocación del implante en una posición protésicamente ideal. Entonces, en estos casos donde no podamos hacer una extracción y colocación inmediata del implante, optamos por hacer extracciones y preservación de alvéolo. Y en varios casos, inclusive tenemos pérdida de alguna de las paredes a consecuencia de alguna infección y hay que reconstruirla dentro de este mismo procedimiento, no solamente rellenar el espacio del alvéolo. Entonces, el siguiente paciente es un paciente masculino de 65 años de edad, referido al consultorio para terapia periodontal, buena salud en general. Sin embargo, él sí refiere molestias en un molar inferior, así como movilidad. La queja principal obviamente es la movilidad, que al paciente le molesta, sobre todo al momento de comer y que le preocupa. Y vamos a ver que tanto radiográficamente como tomográficamente observamos pérdida ósea alrededor del molar, así como perforación de la pared lingual. Entonces, esta es nuestra imagen de nuestra panorámica de nuestro paciente, en donde podemos ver la gran destrucción que tiene este alvéolo alrededor del ápice de este molar. Aquí podemos ver un acercamiento de lo que estamos hablando. Es un diente que ya había sido previamente tratado con un tratamiento endodóntico. Anteriormente tenía una restauración y vamos entonces a pedirle la tomografía a nuestro paciente. En la tomografía nosotros vamos a ver que tenemos completamente rodeada la raíz de este molar con infección. Y aquí se puede alcanzar a ver que la pared lingual es muy delgadita. Prácticamente podemos decir que está perforada y lo vamos a ver en una imagen también más adelante. Lo que nosotros debemos hacer en estos casos entonces es una extracción, obviamente traumática, en este caso no está soportado más que por un fibroblasto heroico, entonces pues realmente no nos va a costar mucho trabajo. Lo que sí debemos hacer es limpiar perfectamente bien todo el alvéolo para poder entonces hacer una buena regeneración y, como les había mencionado, poder reemplazar la pared vestibular de este alvéolo que se ha perdido para posteriormente poder pensar en la colocación de un implante dental. Entonces, los objetivos de nuestro tratamiento sería transformar el espacio interno del alvéolo y regenerar las porciones o paredes faltantes de este alvéolo. Sabemos que si nosotros no hiciéramos una preservación de alvéolo, vamos a tener una gran contracción tanto en altura como en ancho de nuestro hueso alveolar. Entonces, debemos hacer la preservación del reborde alveolar cuando estemos planeando en hacer la colocación de un implante posteriormente o cuando queramos contrarrestar un poco esta contracción que vamos a tener de los tejidos. Sabemos obviamente de varios estudios que no vamos a lograr una contracción, evitar esta contracción al 100%, pero podemos controlarla un poco para que no sea tan extensa como sería si no colocáramos ningún tipo de injerto. Entonces, dentro de nuestro procedimiento quirúrgico, vamos a anestesiar a nuestro paciente, hacer una incisión. En algunos casos es necesario seccionar el diente para extraer ambas raíces de forma individual sin tanto trauma, limpiar el alvéolo, elevar un colgajo de grosor total, rellenar nuestro espacio alveolar con nuestro injerto óseo y colocar nuestra membrana. Vamos a ver entonces que esta va a ser nuestra meta cuando hagamos nuestra extracción y preservación. Vamos también a recetarle algunos medicamentos a nuestro paciente, como es la clindamicina de 300 miligramos vía oral, una cada 8 horas durante 7 días, el ibuprofeno de 600 miligramos, también una cada 6 a 8 horas durante 4 días o mientras el paciente refiera molestias. También importante la clorexidina, realizar enjuagues 2 veces al día durante 1 minuto sin diluir y es durante 2 semanas. Y posteriormente a haber hecho nuestra preservación de alvéolo, vamos a pedir a nuestro paciente que se tome una nueva tomografía a los 6 meses para poder evaluar los cambios que obtuvimos con nuestro tratamiento quirúrgico. Podemos ver aquí que ya la perforación que teníamos hacia la parte del lingual ya no está presente y que logramos mantener la altura de nuestro proceso alveolar y el ancho, a pesar de que aquí tenemos cierto grado de contracción si somos muy exigentes. Sin embargo, bueno, esto no impide la colocación correcta de nuestro implante dental para poder rehabilitar a nuestro paciente. Entonces, en ese momento con el programa Novel Clinician, en este momento DGX Studio, vamos a hacer la planificación de la colocación de nuestro implante sobre nuestro hueso regenerado.
Y sabemos que la tasa de éxito de la colocación de implantes, tanto en hueso nativo como en hueso regenerado, es prácticamente igual y es más o menos de un 98%, siempre y cuando el paciente no sea fumador, como les había comentado en un inicio. Y dentro de este programa nosotros tenemos una amplia gama de todos los implantes que tenemos dentro de nuestra casa comercial. Y vamos a seleccionar el implante que queremos, tanto en cuanto a su topografía como en cuanto a su ancho y su alto. Entonces, el implante como tal es el que viene en la silueta en azul y el margen de seguridad que debemos de tener alrededor de los implantes es esta línea que podemos ver en amarillo. Entonces, como les mencionaba, podemos colocar el implante sin ningún problema. En este caso optamos por un implante de un diámetro de 4.3 por 10 milímetros de longitud y fue un implante Active, aquí lo podemos ver en su posición y lo podemos ver ya rehabilitado. El siguiente paciente es un paciente femenino de 45 años de edad, referido al consultorio para revisión, no es una paciente fumadora y refiere molestias en un molar inferior al morder. Aquí me faltó la imagen donde se puede apreciar que tenemos una fractura en este diente, por eso es que la paciente refería este dolor al morder. Se realizó la extracción de igual forma lo más traumáticamente posible y les quería enseñar esta cucharilla, que es una cucharilla de Lucas con un borde dentado o cerrado, el cual nos va a ayudar a eliminar completamente todo el tejido de granulación que pudiéramos llegar a tener en el fondo de nuestro alveolo y de igual forma sentir que nuestro alveolo ya esté limpio para poder posteriormente hacer nuestra regeneración de ese alveolo con nuestra membrana Creos y con nuestro injerto óseo. Y como les mencionaba, tiene excelentes propiedades de resistencia mecánica. Una vez que está hidratada, nosotros la podemos estirar y no se va a desgarrar. Y así es como viene en nuestro blister. Realmente no hay una configuración adecuada para colocarla. Ambas caras se pueden colocar hacia la parte interna o externa de nuestro alveolo o de nuestro defecto periodontal. Pero aquí podemos ver un acercamiento de cómo se ve esta red de fibras que les había mencionado en un inicio. Vamos entonces a colocar nuestra membrana dentro de nuestro alveolo. Hicimos una pequeña liberatriz en esta zona para poder desplazar adecuadamente nuestro colgajo y poder tener un cierre primario como les había mencionado en un inicio. De igual forma, esta paciente estamos esperando el tiempo de regeneración para poder hacer la nueva tomografía y la colocación de nuestro implante dental. El siguiente paciente es un paciente masculino de 53 años de edad, referido al consultorio para terapia periodontal, tiene buena salud, tiene mordida abierta anterior y acude a consulta por dolor al masticar en un diente previamente rehabilitado. Desde que nosotros escuchamos esto, nosotros podemos empezar a sospechar que seguramente este paciente tiene una fractura dental. Se mandan estudios complementarios de diagnóstico y posterior a la fase 1 periodontal se realiza la cirugía exploratoria para confirmar el diagnóstico que les había mencionado, que era el diagnóstico que sospechábamos o diagnóstico presuntivo de una fractura dental. Y aquí podemos ver nuestra imagen clínica previo a empezar nuestra cirugía. Podemos apreciar una lesión periapical en un diente previamente tratado con un tratamiento de conductos, un poste intraradicular vaciado y nuestra restauración. Sabemos que todo esto favorece que podamos tener las fracturas como les había mencionado. Tomamos entonces la tomografía y esto es lo que observamos. Observamos la lesión periapical que también observábamos en la radiografía, el poste intraconducto que tenemos, un ligero desajuste de nuestra restauración y efectivamente una vez que nosotros levantamos nuestro colgajo, corroboramos nuestro diagnóstico de una fractura dental, como la pueden apreciar aquí en esta parte de aquí. Entonces, obviamente, un diente que ya tiene una fractura ya no es compatible con mantenerse en boca y tuvimos que realizar la extracción y preservación de nuestro alveolo. Una vez que nosotros levantamos nuestro colgajo y limpiamos muy bien nuestro defecto, esto es lo que nos encontramos a causa de esa fractura dental. En algunas ocasiones, para explicarle a los pacientes, les menciono que una fractura dental es como si fuera una resbaladilla para las bacterias. Las bacterias, entran a través de esa resbaladilla y empiezan a producir esta clase de defectos óseos en los cuales vamos a tener una gran destrucción periodontal. En este caso, obviamente no es posible hacer la colocación de nuestro implante, pero tenemos una buena pared
hacia ambos lados. Entonces vamos a poder rellenar nuestro defecto que está bien contenido. Podemos colocar nuestra membrana desde la parte media de este canino a la parte media de esta central para poder reconstruir todos estos tejidos y posteriormente pensar en la colocación de un implante dental. Entonces, aquí es otra vista de la gran destrucción que teníamos a consecuencia de esa fractura. Lo que queremos hacer entonces nosotros es rellenar el defecto, reconstruir cómo debería ser la forma de nuestro alveolo y proteger este injerto óseo con nuestra membrana, devolviéndole la forma natural a nuestro proceso alveolar. Vamos a utilizar nuestro injerto óseo, en este caso BIOS, y lo vamos a combinar con un autoinjerto. Por el gran tamaño de nuestro colgajo que teníamos facilidad para poder tomar el injerto óseo de zonas adyacentes y porque teníamos bastante cantidad de hueso en los dientes adyacentes. Entonces tomamos este injerto autólogo con un raspador y lo vamos a mezclar con nuestro genoinjerto y vamos a obtener esta mezcla. Vamos a ver que esto va a tener todas las propiedades de los genoinjertos y todas las propiedades de un autoinjerto. Entonces va a ser una muy buena mezcla para poder colocarla dentro de nuestro efecto periodontal, aunado a colocar nuestra membrana para regenerar también nuestros tejidos periodontales. Y aquí podemos ver la gran adaptación que tenemos, todo el volumen que logramos regenerar con nuestro injerto óseo, y la membrana, ya que es una membrana reabsorbible de colágeno, puede llegar a tocar los dientes adyacentes sin ningún problema de causar alguna reacción por parte de nuestro cuerpo, a diferencia, por ejemplo, de las membranas que no son absorbibles, las cuales deben de tener una cierta distancia entre los dientes adyacentes y el defecto que estemos regenerando. Desplazamos nuestro colgajo, colocamos nuestros puntos de sutura, colocamos un provisional, porque el paciente así nos lo solicitó, porque era una zona estética la que estábamos tratando, y vamos a fijar nuestro provisional con Ribond o con Angelus para poder hacer un provisional que se mantenga en su lugar durante más tiempo. Vamos a tomar una nueva tomografía después de 6 meses y podemos ver que estamos empezando a tener una buena conformación de los tejidos, una buena altura y que el tejido está en bastantes buenas condiciones para poder ahora pensar en la colocación de nuestro implante. De igual forma, tuvimos un muy ligero colapso aquí en la zona del vestibular que posteriormente pudiéramos llegar a compensar con un injerto de tejido conectivo tomado del paladar del paciente. Entonces, quitamos el provisional previo a la cirugía. Y en la tomografía podemos ver el gran volumen que logramos obtener con nuestro injerto óseo y con nuestra membrana Creos Genoprotect. Vamos entonces a tomar una tomografía, vamos a escanear a nuestro paciente, vamos a sobreponer ambos estudios dentro del programa DTX Studio y debemos de corroborar que ambos estén haciendo un buen empalme para posteriormente poder hacer nuestra guía quirúrgica con el mismo programa. Y una vez que nosotros estemos contentos con el diseño de nuestra guía quirúrgica, la mandamos a imprimir. La casa comercial Nobel Biocare nos hace favor de entregarnos la guía quirúrgica y aquí podemos ver nuestra guía quirúrgica en la cual utilizamos para hacer la colocación de nuestro implante en la posición protésicamente ideal para devolverle la función, la estética y su sonrisa a este paciente. Ahora, la membrana también la podemos utilizar en casos en los cuales los implantes no estén bien colocados o los implantes tengan periimplantitis o que haya alguna fractura. Entonces, a eso se le conoce como explantación de los implantes y la regeneración ósea para posteriormente poder volver a colocar un implante en una mejor posición y que sea rehabilitado el paciente. Entonces, esta paciente es una paciente femenina de 43 años de edad, referido al consultorio como interconsulta de la ortodoncista, goza de buena salud, previamente había estado rehabilitada con implantes y ella nos comenta que había perdido tanto el lateral como el central a consecuencia de un canino impactado en su juventud. Entonces, podemos ver aquí la sonrisa de la paciente. No es una sonrisa alta, lo cual nos va a ayudar bastante y lo cual ayudó en su tratamiento anterior a que esto no fuera tan molesto, pero obviamente no es un tratamiento ideal y queremos corregirlo. Entonces, vamos a hacer una tomografía. Dentro de la tomografía nosotros nos podemos percatar que el implante dental no tiene nada de hueso hacia vestibular.
que también eso lo sabíamos por la extensión que tenía de cerámica hacia la parte vestibular de este diente. Y tenemos, digamos, un problema tanto en el lateral como en el implante del canino. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es anestesiar a nuestro paciente, vamos a retirar nuestra prótesis y aquí podemos ver nuestra prótesis ya quitada. Tenía gran presencia también de placa y de cálculo en la parte interna de esta prótesis y podemos ver cómo están los tejidos. Entonces podemos ver que este implante no está en una posición ideal, estaba en una posición demasiado vestibularizada y demasiado profunda. Y el canino también, aunque clínicamente pareciera que no tenía tantos problemas, también presentaba ciertos problemas. Y también la paciente iba a ser sometida a un tratamiento de ortodoncia con Invisalign, como pueden alcanzar a ver aquí el attachment. Entonces querían mejorar un poco ahí los espacios y distribuirlos mejor. Entonces, bueno, eran implantes de conexión externa. Una vez que nosotros levantamos el colgajo, vemos la gran profundidad en la que estaba colocado esto y pareciera que esto es hueso, pero en realidad esto es un tejido fibroso. Ahorita que limpiamos el defecto vamos a ver. Entonces, vamos a hacer uso de este Retrieval Kit para poder quitar los implantes. En algunas ocasiones podemos hacer un contratorque con estas llaves que nos ofrece la casa comercial, pero en algunos otros casos sí tenemos que hacer uso de las trefinas porque está demasiado fuerte la osseointegración, por llamarlo de alguna manera. Entonces, utilizamos las trefinas para poder quitar los implantes de su posición. Las trefinas, como ven en la imagen, vienen con diferentes diámetros para que podamos escoger el diámetro que mejor le queda a nuestro implante y realmente sacrificar la menor cantidad de hueso que se pueda dentro de nuestro paciente. Entonces aquí podemos ver que sí quitamos un poco de hueso, pero la idea es que no fuera tanto hueso para no lastimar, como les mencionaba, tanto a nuestro paciente y posteriormente poder regenerarlo nuevamente. Entonces aquí podemos ver, esta es la otra cara del implante, donde inclusive podemos llegar a barrer un poquito la superficie con nuestro mismo trefina o trépano y realmente teníamos un poquito todavía de hueso acá, pero no estamos eliminando tanto hueso de la parte alveolar de nuestro paciente. Entonces, una vez que nosotros quitamos los implantes, así es como teníamos el defecto de nuestro paciente y teníamos un defecto clase 3 de Seibert, tanto en ancho como en alto. Entonces vamos a aprovechar para regenerar en alto a nuestro paciente y de igual forma en ancho. Y aquí pueden ver esta fenestración que les mencionaba que teníamos en ese sitio. Entonces, bueno, y aquí hay otra imagen. Entonces, lo que nosotros queremos es regenerar alto y regenerar ancho. Entonces, hacer una verdadera regeneración ósea guiada. Vamos a utilizar Infuse para poder solucionar este caso. Y sabemos que lo que nos ofrece esto es la osteoinducción por parte tanto del injerto óseo como del Infuse que le vamos a agregar para que realmente podamos llegar a tener este gran volumen que nosotros necesitamos. Generalmente viene un técnico junto con el material para ayudarnos a prepararlo y que lo preparemos bien y que podamos nosotros entonces conseguir esta regeneración. Mezclamos nosotros nuestro injerto óseo con el Infuse y posteriormente colocamos una membrana Creos Genoprotect en la parte superior para poder regenerar perfectamente esta zona del alveolo. Usualmente este tipo de regeneraciones no lo haríamos con una membrana que es reabsorbible, lo haríamos con una membrana que nos proviera cierto grado de rigidez, como sería una membrana con refuerzo de titanio, para poder mantener tanto el alto como el ancho. Pero al momento en que nosotros estamos combinando en nuestra técnica quirúrgica el Infuse o esta proteína, entonces sabemos que vamos a tener un buen mantenimiento de espacio, una buena estabilidad, y es por eso que podemos utilizar esta membrana con excelentes resultados. Vamos entonces nosotros a desplazar nuestro colgajo y inmediatamente podemos ver que ganamos bastante altura y también podemos ver que ganamos bastante ancho en nuestro procedimiento quirúrgico. Y bueno, tenemos el antes y podemos ver cómo está el después de nuestro paciente inmediatamente después de la cirugía. En este caso, utilizamos una membrana, perdón, una sutura de Gore-Tex para que se pudiera quedar durante muchísimo más tiempo, de igual forma sin suscitar una respuesta por parte de nuestro huésped y también que no atrape placa y que tengamos una muy buena cicatrización a través del tiempo.
Generalmente esta sutura la mantenemos en nuestro lugar más o menos durante unas 2 semanas y media o inclusive hasta 3 semanas sin que vayamos a tener ninguna reacción por parte del cuerpo, como les mencionaba. Y algo que también nos preocupaba mucho era el provisional. Como les mencionaba en un inicio, esta paciente estaba en un tratamiento de Invisalign. Entonces, dentro de los retenedores podemos colocar sus provisionales para que la paciente se sienta mucho más cómoda y de igual forma que el provisional no esté presionando sobre el tejido que recién regeneramos y que no vaya a causar esto una complicación o cierto grado de resorción en nuestro tejido recién regenerado. Posteriormente tomaremos una nueva tomografía para poder ver cómo cicatrizó esta paciente. Ya esta paciente lleva más o menos unos 5 meses, entonces ya estamos a punto de dar el siguiente paso con ella. Y de igual forma espero en la siguiente ponencia poderles compartir este caso tan interesante. La siguiente paciente es una paciente femenino de 67 años de edad y es referida al consultorio por una amiga. Tiene buena salud y tiene un desajuste repetitivo de sus restauraciones sobre los implantes. Cuando nosotros quitamos esta restauración sobre los implantes y los examinamos, nos damos cuenta que tienen esta fractura. Entonces, es por eso el desajuste repetitivo. Generalmente, cuando una paciente con implantes nos dice que tenemos un desajuste de la restauración, lo primero que pensamos es, debe de tener periimplantitis y el implante se está moviendo. Otra cosa que también podemos pensar es, se aflojó el tornillo que está sujetando la prótesis a el implante. Pero desafortunadamente también tenemos esta tercera opción, que es el implante está fracturado. Y entonces hay necesidad de cambiar este implante por un implante que esté en mejores condiciones, que esté completo, para poder devolverle a la paciente una prótesis en buenas condiciones. Entonces, una vez que nosotros levantamos el colgajo, nos damos cuenta que no solamente estaba fracturado el implante, sino que también teníamos pérdida ósea alrededor de este implante. Puede ser consecuencia de algún tipo de micromovimiento de la prótesis que ya no estaba ajustando correctamente, o también podría ser consecuencia de una enfermedad periimplantar como tal. Esto sucedió con 2 implantes que la paciente tenía. El tercer implante, digamos que estaba en buenas condiciones. Y entonces lo que nosotros hicimos fue regenerar completamente todo nuestro proceso alveolar de nuestra paciente. Entonces colocamos igual nuestro injerto óseo y aquí se alcanza a ver nuestra membrana Creos Genoprotect. En este caso utilizamos una membrana mucho más grande de las que les he enseñado en los casos anteriores. Tenemos de tamaños la 15x20, la 20x30 y la 30x40. En este caso utilizamos 2 30x40 para poder regenerar completamente y volverle a dar la forma a este proceso alveolar y posteriormente poder reponer los implantes, los que perdió la paciente e inclusive ponerle más para poder ahora darle una prótesis fija a la paciente y no una prótesis con aditamentos que fuera removible. De igual forma, hicimos la extracción de los implantes con el trépano o con la trefina. Posteriormente, igual una nueva tomografía para poder hacer la planeación de la colocación de los implantes. El último rubro que vamos a ver es sellar comunicaciones hacia el seno maxilar. Estas complicaciones ocurren más comúnmente durante las extracciones de los premolares y molares superiores con una incidencia de un 48%. La razón principal es la proximidad anatómica que tienen las raíces con el seno maxilar o también la proyección de las raíces dentro del seno maxilar. Entonces, en la tomografía nosotros nos podemos percatar de lesiones periapicales súper cercanas al seno maxilar, nos podemos percatar de raíces que prácticamente podríamos decir que están dentro del seno maxilar, o como vamos a ver en los casos más adelante, una comunicación franca y una inflamación de la membrana de Schneider, que es la que recubre la parte interna de nuestra cavidad o seno maxilar. Entonces, este paciente es un paciente masculino de 37 años de edad, referido al consultorio para terapia periodontal, buena salud, refiere molestias en un molar superior que también ya había sido previamente rehabilitado. La queja principal es dolor al masticar y decidimos tomar una tomografía, no solamente quedarnos con esta radiografía periapical, y podemos ver tomográficamente una pérdida ósea alrededor del molar, así como comunicación con seno maxilar e inflamación de la membrana de Schneider a consecuencia de la infección dental. Entonces, radiográficamente esto es lo que veíamos, tomográficamente este es el engrosamiento que nosotros vemos y vemos
igual, prácticamente aquí están 2 fibroblastos heroicos deteniendo la raíz palatina de este primer molar superior, pero realmente ya este diente está completamente perdido. Realizamos la extracción de la forma más atraumáticamente que pudimos. Se quita primero la restauración, después quitamos el diente. No hubo necesidad de seccionarlo porque realmente la extracción fue muy fácil. Sin embargo, siempre hay que tratar de cuidar lo más que se pueda los tejidos periféricos a nuestro alveolo. Y realizamos la extracción del diente, levantamos un colgajo mucoperióstico y podemos observar a simple vista la comunicación de la raíz mesiovestibular con el seno maxilar. Entonces, aquí podemos observar esta pequeña comunicación, pero ya sabíamos que la teníamos. Entonces, no es algo que nos saque de nuestra concentración durante el momento de la cirugía. Simplemente lo que tenemos que hacer es sellar con una membrana, posteriormente rellenar nuestro alveolo, regenerar todo lo que se había perdido a consecuencia de la infección y posteriormente colocar otra membrana en la parte superior del alveolo, es decir, una técnica de sándwich. Entonces, colocamos un fragmento de la membrana en el ápice que no teníamos, pero que estamos creando para sellar la comunicación del seno maxilar. Posteriormente colocamos nuestro injerto óseo. Posteriormente colocamos la segunda membrana y, como les había mencionado, no hay una orientación correcta de la membrana, ambas caras funcionan bastante bien. Y aquí podemos ver cómo ya está nuestro alveolo completamente reconstruido. Y la membrana está diseñada para proteger el espacio del defecto óseo con la finalidad de establecer un medio ambiente favorable para la regeneración ósea, previniendo la migración de células no deseadas provenientes de los tejidos blandos adyacentes y permitiendo entonces el crecimiento de células osteogénicas. Una vez que transcurran los 6 meses de la regeneración, vamos a tomar una nueva tomografía y podemos ver que aquí está la zona regenerada, conservamos el contorno de nuestro proceso alveolar, es decir, no hay una depresión, y aquí podemos ver el tejido como tal regenerado, para posteriormente poder hacer entonces la colocación de nuestro implante, igual guiado a través del Nobel Clinician o el GTX Studio. Y esta paciente es una paciente femenino de 67 años de edad, igual buena salud, refiere molestias en ambos molares superiores. Tomamos una tomografía y podemos ver que efectivamente tiene lesiones bastante grandes en ambos primeros molares superiores. Cuando nosotros tomamos la tomografía, igual podemos ver la gran extensión que tienen estas lesiones. Si no fuera por las lesiones, tendríamos un muy buen septum para poder hacer la colocación del implante, pero tenemos lesiones bastante grandes, como si fueran orejas de Mickey Mouse. Entonces, pues hay que hacer la extracción del diente, hay que limpiar perfectamente bien estas lesiones, hay que sellar la comunicación de igual forma con seno maxilar, regenerar este espacio para posteriormente pensar en la colocación de implantes. Y aquí nos podemos percatar claramente de esta comunicación que tenemos hacia el seno maxilar. Se le enseñamos de igual forma a la paciente durante la exposición del plan de tratamiento y podemos ver la gran inflamación que tenemos aquí en el seno maxilar. Por lo tanto, al momento en que nosotros medicamos a nuestro paciente en el posoperatorio, no solamente vamos a dar un antibiótico para cavidad oral, sino que también vamos a dar algunos medicamentos específicos para senos maxilares para poder contrarrestar la infección que tengamos ahí originaria de nuestra infección dental y poder resolver entonces también el problema sinusal. En algunas ocasiones hacemos interconsulta con el otorrino y en algunas otras ocasiones lo podemos llegar a manejar nosotros sin mayor problema. Entonces, de igual forma, hicimos la extracción atraumática de ambos molares superiores. Aquí estaba más profundo el alveolo, entonces no se alcanza como a ver perfectamente bien dónde estaba la membrana, como en la imagen anterior, pero pues vemos un espacio negro, a diferencia de aquí que vemos bien el alveolo. Entonces sabemos que igual aquí estaba la comunicación. Entonces, hay que tener mucho cuidado al momento en que nosotros hacemos la limpieza de esta parte, pero sí hay que limpiarla adecuadamente para poder nosotros asegurarnos que ya no haya ahí nada de tejido que nos pueda llegar a contaminar nuestro injerto óseo. Ponemos de esta forma nuestra membrana, imagínense como si fuera como un filtro de café, o el papelito que luego nos dan como rodeando el cono de un helado. Entonces, igual, como hicimos en la regeneración, se tiene que
apoyar o descansar sobre paredes sanas del alveolo. No es nada más colocar como que un pedacito en el mero ápice, sino realmente reconstruir todo el alveolo y que al momento en que nosotros coloquemos nuestro injerto óseo y hagamos un poco de presión de nuestro injerto, no vayamos a proyectar todo este material hacia adentro del seno maxilar. Una vez que ya tenemos esto con un sellado con el cual nos sentimos contentos, de igual forma rellenamos nuestro espacio del alveolo con nuestro injerto óseo. Encima colocamos otra membrana y podemos ver la regeneración que obtuvimos con nuestro procedimiento quirúrgico. Entonces aquí podemos ver de igual forma que mantuvimos el contorno de nuestro proceso alveolar y de igual forma la altura fue bastante buena. Entonces tenemos el antes y tenemos el después. Una desventaja que nosotros podemos llegar a tener cuando hacemos estos procedimientos quirúrgicos extensos es que vamos a desplazar la mucosa del carrillo del paciente o pues sí, del fondo de saco del paciente hacia vestibular. Entonces, generalmente tenemos una encía con menos resistencia. Una vez que nosotros hagamos un segundo procedimiento quirúrgico, podemos nuevamente desplazar un poquito la encía más hacia vestibular o colocar un injerto de tejido conectivo o hacer alguna técnica quirúrgica para poder devolver la línea mucogingival a su lugar y crear más encía queratinizada, la cual nos va a hacer falta alrededor de nuestros implantes. Después de la tomografía, elaboramos nuestra guía quirúrgica y el día de la cirugía hacemos una incisión en el centro de nuestro proceso alveolar, desplazamos nuestros colgajos hacia vestibular y hacia palatino y podemos ver la gran cantidad de hueso que obtuvimos. Colocamos entonces nuestros implantes dentales y posteriormente la paciente fue rehabilitada, tanto de sus dientes naturales como de sus implantes. Y les había mencionado nuevamente, se ha demostrado que se puede lograr estabilidad a largo plazo siempre y cuando el paciente acuda a sus citas de mantenimiento para que nosotros le podamos ayudar y de igual forma que el paciente cumpla con realizar una buena higiene con su cepillo, con sus aditamentos en casa. Y la frecuencia de las citas, les había mencionado, cada 4, cada 5, cada 6 meses, dependiendo de cómo veamos la respuesta del paciente ante las modificaciones que hemos hecho a su higiene oral. Me faltaba este caso, no era el rubro último del anterior. Las lesiones periapicales. Este paciente era un paciente que tenía una disponibilidad muy limitada de tiempo, por lo cual nos pedía que hiciéramos la mayor cantidad de procedimientos en una sola cita, por lo cual este paciente operamos prácticamente todo con sedación en un solo día maratónico. Y podemos ver que es un paciente que no tiene la mejor respuesta ante lo que nosotros le pedimos. Es un paciente que llega a la cirugía y tiene los dientes bastante sucios. No vemos tanta inflamación porque ya habíamos realizado una fase 1, pero es un ejemplo de un paciente que necesita estas citas cada 4 meses para estar teniendo un control mucho más estricto con él. Por eso también les quería enseñar esta fotografía. Y también este paciente es un paciente que es fumador. Entonces, sabemos que en estos pacientes vamos a tener una respuesta menor a cualquier tipo de tratamiento regenerativo que hagamos. Entonces, nuestra regeneración periodontal no va a ser tan buena como en un paciente que no es fumador, ni la regeneración de nuestras lesiones, ni mucho menos. Hay pacientes que nosotros podemos convencer para que dejen de fumar y realmente es súper bonito saber que tuvimos este cambio en los hábitos de la vida del paciente, no solamente por su higiene dental, sino obviamente pues por su salud en general y por la salud de sus familiares que son fumadores pasivos. Pero hay pacientes que desafortunadamente no van a dejar de fumar y sabemos que no les podemos negar el tratamiento como tal. Entonces debemos nada más de hacer un consentimiento informado y hacerlos conocer que la respuesta no va a ser tan buena como si hicieran el esfuerzo de dejar de fumar. ¿De acuerdo? Podemos ver que este paciente tenía grandes defectos óseos, tenía una lesión bastante grande aquí en el lateral. Estos molares obviamente ya estaban completamente perdidos y tenía también enfermedad periodontal generalizada. Entonces tomamos de igual forma la tomografía. Podemos ver que este diente tiene una gran lesión periapical, sin embargo no presentaba movilidad y tenía un buen soporte óseo en la parte más coronal este diente. Damos una imagen un poquito más hacia distal, en la cual podemos ver que está completamente perforada la pared vestibular y podemos ver que inclusive el canino también está involucrado en su aspecto palatino. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es mandar a este paciente
previo a la cirugía, a una interconsulta con el endodoncista para que nos pueda hacer favor de hacer el tratamiento de conductos, tanto del lateral como del canino, por la extensión que teníamos de esta lesión periapical. Entonces, bueno, el doctor Roberto Correa nos hizo favor de hacer la endodoncia del lateral y el superior, y posteriormente en la cirugía que les mencionaba con sedación, vamos a hacer la cirugía periapical para poder quitar todo ese tejido de granulación y regenerar. Lo que hace el doctor en ese momento es levantamos un colgajo, limpiamos perfectamente la lesión, hace una retroobturación, hace un sellado de la cavidad, todo mediante el uso del microscopio, para que posteriormente podamos hacer, ahora sí, la regeneración. Entonces, al momento en que nosotros levantamos nuestro colgajo, esta es la apariencia que nosotros tenemos. Podemos ver la enfermedad periodontal que les mencionaba, que tiene defectos periodontales en varios sitios, y podemos ver aquí la lesión periapical con esta especie como de globito o este tejido desorganizado que tenemos ocupando ese espacio. Y aquí vemos un acercamiento. Limpiamos entonces muy bien esta cavidad y aquí nos percatamos de lo que ya sabíamos tomográficamente. La raíz del canino también estaba involucrada. Entonces, limpiamos muy bien la superficie radicular, vamos a limpiar la pared ósea también de este defecto para posteriormente hacer la retroobturación y poder hacer la regeneración de este espacio. Colocamos entonces el injerto óseo previamente hidratado dentro de nuestro espacio. Lo podemos hidratar con solución salina estéril o con sangre formando un coágulo óseo y lo colocamos dentro de nuestro defecto, y también vamos a colocar un poco dentro de nuestros dientes involucrados con enfermedad periodontal. Posteriormente vamos a conformar nuestra membrana, vamos a colocar la membrana sobre nuestro defecto, y podemos ver aquí el seguimiento que tuvimos de nuestra lesión después de 6 meses. Entonces, podemos ver que tuvimos una resolución completa de donde teníamos nuestra lesión. Entonces, aquí vemos una imagen donde podemos ver el antes y el después, y de igual forma en el canino podemos ver el antes y el después. Entonces, realmente, como les presenté en estos casos, tenemos una gran versatilidad de la membrana. Nos puede servir para hacer casos de regeneración tisular guiada, casos de extracción y preservaciones de alveolo. Podemos inclusive reponer paredes de nuestro alveolo que hemos perdido y saber con seguridad que lo vamos a poder mantener para posteriormente hacer la colocación de nuestro implante. Podemos sellar comunicaciones hacia el seno maxilar, podemos hacer regeneraciones óseas de sitios que estén colapsados o de sitios donde tengamos implantes que ya no estén en condiciones ideales, e inclusive la podemos utilizar en nuestros tratamientos de endoperio. Entonces, es una membrana que nos ofrece una gran versatilidad, nos ofrece mucha facilidad al momento de estar trabajando con ella y nos ofrece excelentes resultados, tanto clínicos como comprobables radiográficamente y tomográficamente, para poder continuar con nuestros tratamientos de implantes, de rehabilitación y devolver al paciente la salud y la función de sus dientes. Espero que haya sido de su agrado esta plática, y si tienen alguna pregunta acerca de algún caso o cualquier duda, aquí estoy para responderle.